Cualquier descubrimiento de un dodecaedro romano es notable e inusual porque no hay más de 100 conocidos. Imagina desenterrar un objeto perfecto. 12 caras, 20 esquinas rematadas en pequeñas esferas, agujeros de distintos tamaños perforando cada superficie, como si alguien, hace 1700 años, hubiera diseñado un acertijo de metal y lo hubiera enterrado a propósito, para que nunca lo resolviéramos. Ahora imagina algo todavía más inquietante. Ese objeto aparece más de 130 veces, repartido por medio continente, fabricado con una precisión que exigía a los mejores artesanos del imperio. Y ni un solo romano, en 2000 años de cartas, listas de compras, tratados militares, poemas, insultos, recibos de impuestos y manuales técnicos, lo menciona jamás. Ni una palabra, ni un dibujo, ni una sola línea. Estamos hablando de una civilización que anotaba el precio del pan en Egipto, que medía la inclinación de sus acueductos al milímetro, que dejaba constancia escrita hasta de cómo injertar una rama de higuera. Y sin embargo, frente a este objeto, guardó un silencio absoluto. Eso no es un vacío en el registro histórico. Eso es un agujero con forma. Y hoy vamos a meter la mano ahí dentro. Quédate, porque lo que encontraron en un campo de Inglaterra en 2023 no resolvió el misterio del dodecaedro romano, pero por primera vez en casi 3 siglos, nos permitió empezar a descartar respuestas con seguridad real. Y lo que queda en pie al final, te lo adelanto, es más extraño que cualquier herramienta que se te pueda ocurrir. Presentación del objeto. Vamos a describirlo bien, porque hasta que no lo visualizas de verdad, es imposible entender por qué lleva casi 3 siglos volviendo loca a la arqueología. Coge en tu mente un objeto de bronce, del tamaño de una pelota de golf grande, a veces algo mayor. Tiene 12 caras, y cada una de ellas es un pentágono perfecto. Unidas entre sí, esas 12 caras forman uno de los 5 sólidos platónicos, el dodecaedro, una figura que los griegos ya consideraban casi sagrada, asociada nada menos que con la forma del cosmos. Hasta ahí, elegancia geométrica pura. Pero entonces empiezan las rarezas. El objeto está hueco por dentro, y en el centro de cada una de esas 12 caras hay un agujero circular. Aquí viene la primera anomalía seria. Esos agujeros no tienen todos el mismo diámetro. En una sola pieza, puedes encontrar un orificio grande en una cara y, justo en la cara opuesta, uno diminuto, con toda una gama de tamaños intermedios repartidos, sin que a simple vista haya una lógica clara. Y por si fuera poco, en cada uno de los 20 vértices, donde se encuentran 3 caras, sobresale una pequeña esfera de metal, como un botón o un pie diminuto. El resultado es una bola hueca, adornada, perforada de forma desigual, que cabe cómodamente en la palma de la mano, y que, cuando la examinas de cerca, no tiene absolutamente nada de tosco. Está fundida con maestría, pulida con cuidado, hecha por alguien que dominaba el oficio del metal a un nivel muy alto. Hoy se conocen como dodecaedros romanos, y se han recuperado alrededor de 130 ejemplares, en territorios que hoy corresponden a Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, los Países Bajos, Hungría y las Islas Británicas. Las dataciones los sitúan, a grandes rasgos, entre los siglos II y IV de nuestra era. Y aquí está el núcleo del problema. Estos no eran objetos baratos ni improvisados. Eran caros de producir, exigían un fundidor experto. Y aún así, con todo ese nivel de inversión y cuidado, nadie, ni entonces ni ahora, puede decir con certeza para qué servían. El silencio, en el registro aquí, es donde la historia deja de ser una simple curiosidad arqueológica y se convierte en algo genuinamente perturbador. Normalmente, cuando los arqueólogos desentierran un objeto romano desconocido, tienen herramientas para identificarlo. Cruzan la pieza con textos de la época, con mosaicos, frescos, relieves, estatuas. Los romanos representaban constantemente los objetos de su vida cotidiana, herramientas de artesanos, instrumentos de médicos, utensilios de cocina, símbolos religiosos. Ese cruce de fuentes suele resolver la mayoría de los misterios materiales. Con el dodecaedro, ese método choca contra un muro, porque no existe ni una sola referencia escrita a este objeto en toda la literatura romana que ha sobrevivido hasta hoy.
ni en cartas privadas, ni en tratados de ingeniería, ni en manuales militares, ni en inventarios de comercio, ni en poesía, ni en sátira. Nada, y tampoco aparece representado en el arte. Ningún mosaico muestra a alguien sosteniendo uno. Ningún relieve lo retrata en uso. Es tan invisible en la pintura y la escultura romanas como lo es en sus bibliotecas. Detente un segundo a pensar en lo extraño que es esto. Un objeto fabricado con destreza, en cantidades relevantes, a lo largo de 3 siglos, distribuido por una franja enorme del imperio. Y la civilización que lo produjo, jamás lo escribió, jamás lo dibujó, jamás dejó rastro de él en ningún lugar que no fuera el propio objeto enterrado en la tierra. Ese silencio no es un simple inconveniente para los investigadores. Es, probablemente, la pista más importante de todo el caso, porque significa que cualquier teoría sobre su función tiene que construirse únicamente a partir del objeto físico, su forma, su fabricación, dónde aparece y junto a qué otras cosas. Estamos intentando averiguar para qué servía una herramienta sin manual, sin testigos y sin ninguna palabra escrita que la mencione. Y durante casi 300 años, eso es exactamente lo que se ha intentado hacer. El hallazgo de Norton Disney, el primer dodecaedro romano documentado en suelo británico, apareció en 1739. Desde entonces, han ido saliendo a la luz muchos más, pero casi siempre de la peor manera posible para la ciencia, encontrados por casualidad, por detectoristas aficionados, por coleccionistas de otra época, sin registrar exactamente dónde estaban ni qué había a su alrededor. Y en arqueología, el contexto lo es todo. Un objeto solo, sin nada alrededor, cuenta muchísimo menos que uno hallado en su emplazamiento original, rodeado de otras piezas fechables que puedan explicar cómo, cuándo y por qué terminó ahí. Por eso el verano de 2023 generó tanta expectación entre los especialistas. En un campo cerca del pueblo de Norton Disney, en Lincolnshire, un grupo de arqueólogos aficionados, trabajando codo a codo con profesionales, excavaba un asentamiento romano dentro de un proyecto comunitario. En una de las trincheras, abierta en los últimos días de la campaña, un voluntario tropezó con algo extraordinario. Era un dodecaedro romano, pero no un fragmento corroído, no una pieza deteriorada por casi 2 milenios bajo tierra. Era un ejemplar completo, intacto, en un estado de conservación excepcional, uno de los mejores jamás documentados. Mide unos 8 centímetros de altura, lo que lo convierte en uno de los ejemplares más grandes hallados en las Islas Británicas, y pesa alrededor de 245 gramos. Fue fundido, con una aleación de cobre trabajada con notable pericia, y tras aproximadamente 1700 años enterrado, emergió en un estado casi prístino. Se convirtió en el 33º dodecaedro documentado en Gran Bretaña, y en el primero descubierto en la región central de Inglaterra. Los responsables del hallazgo no ocultaron su asombro. Los propios integrantes del grupo lo describieron como una pieza completamente única, subrayando que estaba entera y sin daños, y que reflejaba un objeto claramente valorado por quien lo fabricó y lo usó. Pero lo más revelador no fue solo la pieza en sí, sino cómo estaba colocada. No parecía perdida ni desechada al azar. Todo apuntaba a que había sido depositada deliberadamente, con una intención concreta detrás. Y esa es la diferencia crucial respecto a casi todos los hallazgos anteriores. Este dodecaedro se recuperó en una excavación científica moderna, dentro de un contexto datable. Apareció en un pozo, colocado junto a cerámica del siglo IV. Por primera vez, los investigadores tenían en sus manos un ejemplar con circunstancias de enterramiento documentadas de verdad. Ese detalle, por sí solo, no iba a resolver un enigma de 3 siglos. Pero les dio, por fin, una herramienta real para poner a prueba las teorías existentes y empezar a descartarlas con seriedad. Las teorías que parecían tener sentido. A lo largo de los siglos, se han propuesto decenas de explicaciones para el dodecaedro. Vale la pena repasarlas, porque la historia de este misterio es, en el fondo, la historia de cómo una hipótesis razonable tras otra se ha ido desmoronando frente a la evidencia. El grupo de teorías más persistente lo trata como un instrumento técnico, y se entiende por qué. Su geometría precisa y sus agujeros de tamaños variados le dan un aspecto vagamente profesional.
Se ha propuesto que fuera un instrumento de agrimensura, usado por ingenieros para medir distancias o ángulos en el terreno. También se ha sugerido que sirviera como telémetro militar, para calcular distancias apuntando a través de los distintos agujeros hacia un objetivo de tamaño conocido. Otra línea de pensamiento lo convierte en un calibrador, una herramienta para verificar el diámetro de monedas y detectar falsificaciones, o para medir tuberías. Hay quien lo ha imaginado como instrumento astronómico o calendario agrícola, capaz de calcular fechas o ángulos solares para decidir cuándo sembrar. Y luego están las hipótesis más domésticas, que fuera simplemente un dado de 12 caras, que fuera el remate ornamental de un cetro o bastón de mando, que sirviera como candelabro, ya que en algunos ejemplares se han detectado restos de cera, o incluso que fuera un simple juguete. Cada una de estas ideas tiene su lógica superficial. Si sostienes un dodecaedro en la mano y entrecierras un poco los ojos, casi cualquiera de estas explicaciones parece plausible. El problema es que, en cuanto se examinan los objetos con detenimiento y se comparan entre sí, casi todas estas teorías chocan con pruebas que sencillamente no pueden superar. ¿Por qué las teorías lógicas se desmoronan? Empecemos por el problema más devastador de todos, la falta de estandarización. Si el dodecaedro fuera un instrumento de medición, un telémetro, un calibrador de monedas, una herramienta de agrimensura, necesitaría ser consistente. Una regla que mide distinto en cada ejemplar es, sencillamente, inútil como regla. Un instrumento de medida solo funciona si mide siempre igual. Pero los dodecaedros romanos no son nada estandarizados. Varían muchísimo de tamaño entre unos y otros, entre los 4 y los 11 centímetros según el ejemplar. Los agujeros varían de diámetro sin que exista un patrón repetible de una pieza a otra. No hay dos iguales. Esto, por sí solo, es prácticamente letal para cualquier teoría basada en medición. No se puede construir un instrumento fiable a partir de piezas que son todas distintas entre sí. Si lo que fuere este objeto, la medición precisa y repetible casi con toda seguridad no era su propósito. El segundo gran problema es la ausencia casi total de desgaste. Piensa en cualquier herramienta de uso frecuente. Un instrumento de campo que se lleva de un lado a otro. Un calibrador que se manosea a diario. Un dado que se lanza miles de veces. Todos esos objetos acumulan arañazos, superficies pulidas por el roce, pequeños golpes. Pero la inmensa mayoría de los dodecaedros no presenta señales significativas de uso. Muchos, como el de Norton Disney, se conservan en un estado casi impecable. Esto sugiere con fuerza que no eran herramientas manejadas a diario, sino objetos tratados con cuidado, usados en pocas ocasiones o de manera ceremonial. La teoría del dado se derrumba por razones parecidas, más un problema extra. No están equilibrados ni marcados como necesitaría un dado real, y la variación en los agujeros no tiene ninguna función en un juego de azar. La teoría del candelabro tampoco resiste bien el análisis. No hay un patrón consistente que la respalde en el conjunto de las piezas. Y no explica por qué alguien invertiría tanto trabajo y material en un simple soporte de velas. Y las teorías militares o de ingeniería tropiezan, además de con el problema de la estandarización, con un detalle incómodo. Los romanos sí escribieron manuales técnicos detallados sobre agrimensura, artillería e ingeniería. Y en ninguno de ellos aparece nada parecido a un dodecaedro. Ese silencio, otra vez, planea sobre todas las explicaciones prácticas. Si este objeto hubiera sido una herramienta relevante en cualquiera de esos campos, resulta muy difícil explicar por qué ningún manual técnico lo menciona jamás. Una herramienta útil y extendida, que no aparece en absolutamente ninguna fuente técnica, es, como mínimo, sospechosa. Así que, una a una, las teorías sensatas van cayendo. No es un instrumento de medida, porque es demasiado inconsistente. No es un dado, porque el diseño no encaja. No es una herramienta de uso diario, porque no muestra desgaste. No es un objeto técnico documentado, porque no aparece en ningún texto técnico. La teoría viral del tejido. Pero antes de llegar a lo que sí sostiene la evidencia, hay una teoría que merece un capítulo aparte, porque conquistó al público como ninguna otra. La idea de que el dodecaedro era una herramienta para tejer guantes. La hipótesis propone que se enrollaba hilo alrededor de los botones de las esquinas,
y se usaban los agujeros de distinto tamaño para producir tubos de diferente grosor, uno más ancho para la base de un dedo, otro más estrecho para la punta. Cada una de las 12 caras, con su agujero particular, correspondería a un dedo o a una parte concreta de un dedo. Una demostración práctica, grabada y compartida ampliamente en Internet, mostró a una artesana produciendo el dedo de un guante siguiendo justo este método. El resultado era convincente de ver, y durante un tiempo, buena parte del público dio el misterio por resuelto. Pero cuando los especialistas revisaron la propuesta a fondo, aparecieron objeciones serias, y hoy, la mayoría de los investigadores no la aceptan como explicación principal. La objeción más fuerte es cronológica. Las técnicas de tejido de punto que exigiría este uso no parecen haber existido en Europa durante el periodo romano. El tejido de punto, tal como lo entendemos hoy, se documenta con claridad muchos siglos después. Si esa técnica todavía no existía, resulta muy difícil sostener que los romanos la estuvieran usando para fabricar guantes con este objeto, por mucho que un artesano moderno, armado con conocimientos actuales, logre hacerlo funcionar. Hay más problemas. La enorme variación de tamaños entre ejemplares haría poco práctico su uso consistente para confeccionar prendas. Y el material elegido, bronce fundido con esmero, parece una inversión desproporcionada para una simple herramienta doméstica de costura, cuando materiales mucho más baratos habrían servido igual de bien. Y, cómo no, vuelve a aparecer el silencio de siempre. Ninguna fuente romana menciona el uso de este tipo de objetos para confeccionar ropa. Así que la teoría del tejido, por ingeniosa y entrañable que sea, probablemente nos habla más de la creatividad moderna que de la intención original de los romanos. Es un ejemplo perfecto de cómo una solución elegante puede sentirse como una respuesta sin llegar a serlo realmente. Lo que la evidencia realmente sugiere. Si eliminamos, una por una, todas las teorías que la evidencia ha ido descartando, ¿qué queda en pie? La hipótesis que hoy reúne más respaldo entre los especialistas es que el dodecaedro romano fuera un objeto de carácter ritual o religioso, una pieza de ceremonia, de simbolismo, quizás de práctica mágica o supersticiosa, y no una herramienta práctica en absoluto. A primera vista, esto puede sonar a una salida fácil, el típico cajón desastre al que recurren los arqueólogos cuando no logran explicar algo. Pero en este caso, encaja sorprendentemente bien con todas las pruebas que hemos ido reuniendo. Piensa en todo lo que ya sabemos. La falta de desgaste encaja con un objeto manejado de forma ceremonial, no cotidiana. La ausencia de estandarización, que resulta fatal para cualquier herramienta, no supone ningún problema para un objeto simbólico, donde la forma importa más que la precisión. La calidad de los materiales y de la manufactura encaja con un objeto valioso, sagrado o ceremonial. Su ausencia total del registro técnico escrito tiene sentido si su función era religiosa, esotérica o reservada a un grupo cerrado. El tipo de conocimiento que se transmite de boca en boca dentro de una comunidad concreta, no el que se publica en manuales de uso general. Ahora suma el contexto del hallazgo de Norton Disney, un objeto de gran valor, colocado deliberadamente en un pozo junto a cerámica del siglo IV, de una manera que sugiere intención y no pérdida accidental. El enterramiento deliberado de objetos valiosos es un rasgo característico del comportamiento ritual en el mundo antiguo. Ofrendas, ceremonias, actos de protección espiritual. El cuidado con el que se depositó este ejemplar concreto refuerza la idea de que tenía un significado especial más allá de cualquier función utilitaria. Algunos investigadores han desarrollado esta idea en direcciones interesantes, planteando que estos objetos pudieran estar relacionados con prácticas de adivinación, protección o amuletos. Otros han señalado que su distribución geográfica, concentrada en las provincias del noroeste, con fuerte influencia céltica y prácticamente ausente en el corazón mediterráneo del imperio, apunta a una tradición regional, quizás una práctica religiosa o mágica de raíz céltica, adoptada o adaptada bajo dominio romano, que combinaba la técnica de fundición romana con una creencia local. Ese patrón geográfico ayudaría a explicar tanto su distribución como su completa ausencia en la literatura romana escrita en Italia, el corazón administrativo y cultural del imperio.
Incluso la propia forma del objeto podría estar cargada de significado. Para el pensamiento filosófico griego, el dodecaedro no era una figura cualquiera. Se asociaba con el orden del cosmos, con la estructura misma del universo. No es descabellado pensar que estas piezas conservaran algo de ese peso simbólico, que la forma en sí misma fuera, en parte, el mensaje. La verdad, todavía más extraña. Aquí es donde el misterio da su giro más inquietante. Durante siglos, la búsqueda partió de una premisa muy moderna y muy práctica. Esto está fabricado con precisión. Por lo tanto, tiene que hacer algo. Tiene que existir una función, un uso, una tarea concreta que cumplir. Medir, apuntar, calibrar, tejer, jugar. Seguimos buscando la utilidad, el trabajo que realizaba, la recompensa práctica. Y la evidencia, poco a poco, nos ha estado diciendo que quizás estábamos haciendo la pregunta equivocada, porque la explicación más plausible, y a la vez más extraña, es que el dodecaedro tal vez nunca estuvo pensado para ser útil. Al menos no en ningún sentido práctico que nosotros reconozcamos hoy. Puede que fuera un objeto cuyo propósito entero era simbólico, espiritual, ceremonial. Un objeto que no medía nada, no construía nada, no calculaba nada, pero que significaba algo, algo que ya no sabemos leer. Esa es una respuesta genuinamente más extraña que cualquier telémetro o calibrador. Significa que estas piezas hermosas, intrincadas y costosas se fabricaron a lo largo de siglos, en distintas provincias de un imperio entero, para cumplir un propósito que existía únicamente en el terreno de la creencia y el significado. Un propósito tan integrado en un mundo espiritual concreto, que, cuando ese mundo se desvaneció, el significado desapareció con él, dejando atrás solo los objetos, mudos, elegantes y completamente indescifrables. No estamos ante una herramienta rota, cuya función hemos olvidado. Es posible que estemos ante un objeto sagrado cuyo universo entero de significado ha muerto, dejándonos solo con la cáscara física de una creencia a la que ya no tenemos acceso. Dicho de otro modo, la razón por la que no logramos descifrar para qué servía el dodecaedro puede ser, simplemente, que nunca sirvió para nada, en el sentido en que solemos usar esa palabra. Era un objeto que trataba sobre algo, y lo que un objeto trata sobre no sobrevive en el registro arqueológico de la misma manera que sobrevive su función. El propósito de un martillo se ve en su forma para siempre. El propósito de un objeto sagrado solo vive en la mente de quienes creían en él. Y cuando esas personas desaparecen, también desaparece ese propósito, lo que quizá nunca sabremos. Y aquí conviene ser completamente honestos, porque de eso trata un misterio real, de la honestidad, no de las respuestas fáciles. La hipótesis ritual es, hoy, la teoría dominante, pero no es un hecho probado. Cualquiera que diga que el misterio del dodecaedro romano está definitivamente resuelto, está exagerando bastante. La realidad es que, incluso con esta explicación ganando fuerza, seguimos sin saber con certeza absoluta qué eran estos objetos, y es muy posible que nunca lleguemos a saberlo del todo. Los propios equipos que estudiaron el hallazgo de Norton Disney lo han reconocido abiertamente. Pese a todo el trabajo de investigación, siguen, en sus propias palabras, sin tener claro su propósito último. La hipótesis ritual se apoya en indicios indirectos, la falta de desgaste, la ausencia de estandarización, la forma del enterramiento, el silencio absoluto en las fuentes escritas. Es una inferencia sólida, pero no es una prueba definitiva. No existe ningún manual sacerdotal romano que describa una ceremonia con este objeto, ninguna inscripción que explique su función. El núcleo del misterio sigue genuinamente abierto, y esa incertidumbre no es un fracaso de la arqueología. Es, quizás, una de las lecciones más valiosas de toda esta historia. Recuperamos los restos físicos del pasado, pero los significados, las creencias y las intenciones detrás de esos restos pueden ser mucho más difíciles, a veces imposibles, de reconstruir. El dodecaedro es un ejemplo perfecto y humilde de los límites de lo que podemos llegar a saber sobre personas que vivieron hace 1700 años, y que nos dejaron sus objetos, pero no sus pensamientos. ¿Qué podría cambiar esto de verdad? Más hallazgos como el de Norton Disney, recuperados en excavaciones modernas, cuidadosas y bien datadas.
idealmente en contextos que dejen su función fuera de toda duda. Un hallazgo junto a objetos claramente religiosos, en un templo o un santuario, reforzaría enormemente la hipótesis ritual, y el descubrimiento soñado sería una fuente escrita, una carta, una inscripción, un texto que por fin describiera directamente uno de estos objetos y nos dijera, con palabras antiguas, para qué servía. Hasta que algo así aparezca, la respuesta honesta es esta. Tenemos una teoría dominante sólida, un montón de explicaciones descartadas con buena evidencia, y un misterio genuino y sin resolver en el centro de todo. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Se ha resuelto por fin el misterio del dodecaedro romano? No del todo. Y sería deshonesto decirte lo contrario. Pero sí ha pasado algo real. Después de casi 3 siglos de especulación, la evidencia, afinada por descubrimientos cuidadosos como el de Norton Disney, nos ha permitido por fin despejar buena parte del terreno. Hoy podemos decir, con bastante confianza, lo que estos objetos casi con toda seguridad no eran. No eran instrumentos de medición, no eran telémetros ni calibradores de monedas, probablemente no eran dados, ni candelabros, ni herramientas de tejido. Toda esa familia de explicaciones prácticas se ha ido desmontando, hecho tras hecho, ante la inconsistencia de las piezas, la falta de desgaste y su ausencia total en cualquier manual romano. Y lo que queda, en pie, en silencio, en el centro de todo ese terreno despejado, es la posibilidad extraña y fascinante de que estos fueran objetos de ritual, de religión, de significado antes que de uso, objetos que encarnaban una creencia que ya no sabemos leer. Y esa, en cierto modo, es una respuesta mucho más profunda que cualquier herramienta. Porque significa que el dodecaedro no es un rompecabezas que hayamos fracasado en resolver. Es un mensaje que ya no podemos descifrar. Una pieza bellamente elaborada de un mundo espiritual que se desvaneció, guardando su significado con fuerza, negándose a soltarlo. Hay algo casi poético en todo esto. Salimos a buscar una herramienta romana, y encontramos en su lugar un misterio romano que nos devuelve, como un espejo, nuestras propias costumbres a la hora de pensar. Seguíamos preguntando, ¿para qué servía?, cuando quizás el objeto solo nos pedía entender qué significaba. Y ese es, precisamente, el tipo de conocimiento que no sobrevive a la muerte de una creencia. El dodecaedro sigue ahí, perfecto y callado, en vitrinas de museos repartidas por toda Europa. Comprendemos su forma por completo. Su propósito, quizás, esté perdido para siempre. Y tal vez esa sea la respuesta más verdadera y más extraña de todas. Que parte del pasado se puede recuperar, y otra parte se pierde en el instante en que el último creyente lo olvida, dejando atrás solo el objeto hermoso y desconcertante, y la pregunta que nunca dejará de hacernos. Si este viaje por uno de los objetos más desconcertantes de la arqueología romana te ha volado la cabeza tanto como a mí investigándolo, dale like a este video, déjame en los comentarios qué teoría te convence más, y sobre todo, suscríbete al canal Wise y activa la campanita, porque cada semana desenterramos un misterio distinto de la historia que la propia historia intentó guardarse para sí misma. Nos vemos en el próximo.